Una vez más, tensión en la frontera. ¿Cuántas veces registramos diferentes imágenes? Pero ahora, con este ataque, con piedras a las fuerzas de seguridad de bagalleros versus prefectura, Leo. Pelea entre bagalleros, entre prefectos y otra vez un pedido que va por parte de las autoridades de cerrar la frontera. Como si la gran solución a cualquier circunstancia fuera directamente cortar el paso. Un operativo de control de prefectura que se va de las manos en lo que son las peleas una tras otra, sobre todo con el secuestro de mercadería. Fíjense, prefectura secuestra mercadería y cuando está intentando retirarse del lugar con la mercadería secuestrada hay un grupo de bagalleros que los ataca a piedrazos para recuperar esa mercadería. ¿Qué es lo que dice qué es lo que dicen desde prefectura? El operativo de control es el tradicional que tienen que hacer. ¿Qué es lo que dicen los bagalleros? Hacen el operativo de control para robarnos la mercadería. Del otro lado, ¿qué dicen las autoridades? La mercadería que está ingresando es absolutamente ilegal. Es una lucha sin ningún tipo de sentido a esta altura. No, y es porque aparte, Leo, son dos camionetitas de prefectura contra un montón de personas que están llevando mercadería de un lado para el otro, cuando la realidad es que si se quisiera trabajar en serio, este no es el mecanismo. No, este no es el mecanismo. Claramente no lo es. Y de hecho, cuando vos ves que las camionetas intentan retirarse del lugar con la mercadería totalmente cargada, no pueden salir de allí, terminan siendo rodeados, apedreados. Del otro lado quedan 2 o 3 prefectos defendiéndose con balas de goma de un montón de gente que los está apedreando. En el medio de estas imágenes, nosotros vimos, recorrimos esta zona. Me acuerdo cuando fue estas son imágenes del dron de C5N, sí, cuando fue a la frontera en su momento. Era un ida y vuelta sin ningún tipo de problema. Lo que ocurrió es que fue esa parte de los operativos el puntapié inicial para que después fuera Patricia Bullrich con ese alambrado. No era que un alambrado. Un poste era. Para pusieron un poste que yo me acuerdo, a ver, no me acuerdo quién estaba con el móvil en ese entonces. No sé si era Mariano, Leoneo, Nico Munafó, que después cruzaron la frontera y nos enteramos que del otro lado eran los mismos policías los que iban a comprar ropa. Y sí. Y que una señora le dijo, bueno, ese poste lo puso mi marido, lo contrataron para poner el poste y un rato después lo sacaron. Y sí. Entonces, ¿por qué la gente que vive ahí? Bueno, es el movimiento constante. Uno no dice que hay que pasarlo por alto, dice que hasta acá este tipo de operativo de control de prefectura con 2 camionetas y 5 efectivos nunca solucionó nada, se hace un montón de años, no es la forma de solucionarlo y claramente así no se consigue ningún tipo de resultado. No lo consiguieron hasta ahora, usan la misma metodología desde hace varios años y no avanzan en nada. Bueno, la solución debe ser otra. Por eso el intendente, o el interventor en realidad, de Aguas Blancas, recuerden ustedes que lo escuchamos acá también, que no podía resolver cuestiones básicas con respecto a la comunidad, termina diciendo, bueno, hay que cerrar el paso. Si me explica cómo puede hacerlo, porque cuando le pusieron el alambrado de 30 metros, la gente se les metía por un campo. Hicieron un operativo en un campo. ¿Cuántos más ilegales se van a abrir, además? Bueno, de hecho, los puestos y los cruces ilegales están a metros de donde operan las fuerzas federales. Lo mostramos. Por eso, todo lo que tiene que ver con el cruce del río Bermejo y del contrabando está siendo utilizado con una política criminal que no va a ninguna parte, y allí es donde se entiende que la denuncia de los bagalleros sea esta: solo hacen este operativo para robarnos mercadería, lo toman como parte de algún tipo de control y nada más. Por eso en el medio, los incidentes, fíjense, los efectivos que quedaron ahí aislados, son 2 o 3 rodeados sin ningún tipo de defensa, porque las camionetas se fueron sobre el final del video, apedreadas también por los bagalleros, sin control, una cuestión absolutamente ilegal, de un cruce ilegal que ya se volvió también parte del turismo. Y en el medio, toda esa gente que lo único que tiene como posibilidad de laburo y de ganarse el mango es esta. Claro. Porque esa es la realidad que también hay que ver en estas circunstancias. La única forma de vivir económicamente para esta población es esta. Sí. No tiene otra cuestión. Es cierto. Estas son imágenes de archivo donde se ve cómo es el cruce constante, ¿no? De un lado a otro. Que acá me acuerdo que el tema era Mauro Fulco, que también habló mucho sobre el tema de las cubiertas. Pero no es solo qué compras o qué no compras. Es la relación que hay entre familias que viven de un lado y del otro, gente que va a trabajar de un lado a otro. Miren, chiquitos que van a la escuela, vos lo estás viendo ahí, con los uniformes, el delantal blanco de la escuela. Digo,
es casi, ocurre también en la frontera con Brasil, ¿no? En algunos puntos. Mirá la cantidad de mercadería. Es una frontera abierta en un punto. Y no me vengas a decir que esto te cambia a vos el PBI de la Argentina. Porque no. De hecho, este es el cruce de Aguas Blancas. Y es el cruce, si se quiere, entre comillas, habilitado. La pelea que veíamos recién es en otro punto, que se llama Paso Camba, que está en la zona de Orán, que ni siquiera se reconoce como un paso habilitado. Claro. Es decir, es parte del Bermejo, no se reconoce como paso, como sí se reconoce Aguas Blancas. Lo que dijimos más de una vez es: se corren X cantidad de metros y sigue funcionando, porque no hay una política de fondo que no sea la de la represión. Si me dicen que con esas 2 camionetas de prefectura iban a secuestrar todo el contrabando que entra por esa zona, bueno, nos están tomando el pelo, básicamente. Por eso esto no sirvió. De hecho, están usando la misma mercadería para esconderse detrás y atacar a la prefectura. Este tipo de política no sirvió. Claramente no sirve. Las quejas lamentablemente siguen lo mismo. Una comunidad que desde hace años vive de esta forma y que de golpe solo quieren cambiarle la forma de vida con un cerco de unos pocos metros. Gracias, Leo.